cómo funciona ese anticuerpo. Pero bueno, para esto también vamos a estar hablando hoy con un especialista, a ver si nos puede clarificar un poco la situación, ¿no? Sí, exactamente, porque además vos sabés que una de las cosas que quiero, mira, ya está con nosotros Pablo Parenti, que es infectólogo del Comité de Expertos de SADIC. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Acá estamos Cristian Romero, Abigail Lasalle, te estamos saludando, a ver si te escuchamos. No llega el audio de No. Pablo, ahí lo Habilitate el corregimos. Ahí, micrófono. Ahí está, ahí ahora me sí. ve. Ahora sí, Pablo. Bueno, Buenas buenos tardes. días, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Por favor. Bueno, estábamos hablando con Cristian, no sé si estabas escuchándonos, pero estábamos hablando justamente de lo que se está viendo y se está, no sé si vos tenés ahí donde estás una tele para ver la manifestación que hay en el obelisco, que se está respetando el distanciamiento entre una persona y la otra, están todos con barbijos, de hecho lo estoy viendo ahora en la tele, están todos con barbijos, pero esto es peligroso, o sea, ¿está bien hacer esto? ¿Nos pone en riesgo? ¿Se ponen en riesgo? Después de un aislamiento preventivo que tan buenos resultados dio, de hecho, la lista de países que tuvieron buenos resultados son muy pocos, entre los cuales está incluido Argentina. Lo más importante, si vamos a tener alguna salida de esta cuarentena, es que sea ordenada para evitar cualquier tipo de embotellamiento que arruine el esfuerzo hecho por absolutamente toda la población y sus representantes. Entonces, creo que cualquier salida que propongamos, luego después de tanto esfuerzo, requiere un mínimo de organización para evitar alguna catástrofe. O sea, se puede arruinar todo el esfuerzo realizado. Esto es como salir de un estadio, de una cancha. Claro. Vos tenés a un montón de gente encerrada y si no organizás la salida, podés tener un partido tranquilo y a la salida arruinarse. Ahora, ¿cómo se puede, perdón, Cris, que le hago otra pregunta, pero cómo Dale. pueden, a ver, nosotros sabemos que el virus, de lo poco que sabemos del coronavirus, el virus está en la superficie, ¿no? Se queda pegado en lo que nosotros agarramos o se transmite vía, cuando estamos hablando, por la boca, por la nariz, por los ojos puede llegar a contagiarse. Ahora, si nosotros salimos, por ejemplo, común y corriente, así como están saliendo, por ejemplo, esta gente a protestar o puede salir otro a trabajar, lo que fuere, es peligroso porque teóricamente ahí no se está tocando nada, se viajó teóricamente con un sistema de seguridad, que es todos en un colectivo, teniendo las precauciones necesarias. O sea, ¿eso lo podemos llegar a hacer? Sí, pero vuelvo a insistir que todo este virus, esta pandemia que cambió el mundo en pocas semanas, como nunca visto, entonces cualquier decisión es una decisión compleja que requiere organización, ya sea para realizar la cuarentena como para salir de ella. Entonces, el virus, es verdad, recién lo estamos conociendo, sabemos que contagia mucho y rápido, que está más tiempo en el aire y en las superficies. Por eso hasta ahora las medidas que tenemos, mientras se logren desarrollos de tratamientos o de vacunas, son las medidas que conocemos de antiguamente, porque si vos te fijás, las medidas de limpieza y de higiene son medidas que ya conocíamos de antes. Está bien, las tenemos que extremar y tenemos que aumentar en el tiempo. ¿Está? Entonces, la salida de esta cuarentena con las actividades y las personas tiene que ser gradual y con prioridades, sobre todo para aquellas personas que más los requieren o que con menos espalda tienen, por decirlo de alguna manera. Entonces es fundamental la organización ante tanta complejidad. Claro. Ahora, yo tengo una consulta, Pablo. Hasta el momento, ¿qué se sabe de los anticuerpos? Porque hay versiones de profesionales de la salud que dicen, y habría que generar anticuerpos, he escuchado algunos, y de esta manera después evitas contagios porque no te contagias, ya tenés el anticuerpo o te agarra más leve. Y otros dicen que no es así, que hay que ver qué clase de anticuerpos es el que genera el sistema inmune en este caso.
Y la respuesta en sí es sencilla, porque todo eso son hipótesis de un virus nuevo que recién estamos conociendo. Entonces nos basamos de conceptos anteriores. No hay expertos en este virus, lo estamos conociendo y estamos recibiendo algunos datos. Cualquier virus, entonces nos vamos a datos que ya conocemos de epidemias o pandemias anteriores. Cualquier virus que vos lo dejás a su libre acción, como este, por ejemplo, este es un virus, vuelvo a repetir, contagia rápido y mucho. Se va a contagiar mucha gente, y si uno no hace nada, como hicieron algunos países, de esa mucha gente que se contagió, se van a morir algunos. ¿Está? Si vos lo dejás evolucionar, los sobrevivientes van a desarrollar algún tipo de anticuerpo que hay que ver qué inmunidad genera, si total, parcial, permanente o temporaria. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, toda intervención, esa es la evolución natural. Ahora bien, ¿podemos intervenir y modificar esa evolución natural? Por supuesto. Con las medidas que hemos logrado, esa curva de ascenso de casos nuevos la podemos aplanar, la podemos enlentecer y esa mortalidad la podemos disminuir. Son vidas que se salvan en definitiva, que son vidas que nos van a permitir también la recuperación posterior. Entonces, Pablo, todas las hipótesis de anticuerpos son válidas, pero las tenemos que ir conociendo y demostrando. ¿vos creés que el número de contagios que se da hoy tiene relación directa con las filas que se formaron hace 15 días, por ejemplo, para poder cobrar? No sé si recordás las imágenes. No, se ha estudiado y se ha visto en gráficos, y la curva que está teniendo Argentina, la verdad que es admirable. Yo, de hecho, esperaba una curva más empinada, con pico más alto. Igualmente, esto no me asegura el futuro. Ahora en Rosario y en Santa Fe tenemos varios días sin casos, y eso es motivo de un esfuerzo, no es motivo de la casualidad. Entonces ahora tenemos que proponer, por ejemplo, salir gradualmente. Ahora esta salida también tiene que ser dividida por regiones, según cómo se comportó el virus y las características de la comunidad en cada lugar, porque no es lo mismo una urbe como de más de 1 millón de habitantes que un pueblo de 10.000 habitantes, ¿entienden? Uno no va a utilizar estrategias similares. Entramos todos, pero salimos de a poco. Salimos ordenados y gradualmente. Ese es un concepto de sentido común. El tema es que, a ver, recién decíamos también con Cristian, el ministro de Salud de la provincia, había dicho hace como 15 días más o menos, que nos teníamos que contagiar, al menos se tenía que contagiar el 70% de la Argentina, que eso es lo que iba a suceder. Ahora, dentro de ese 70% de la Argentina hay una gran población de adultos mayores o de mujeres embarazadas, con lo cual, si nosotros salimos de manera gradual, ¿cómo haces para poder guardar a esa gente? Porque verdaderamente hay muchos que necesitan salir, la cuarentena realmente a muchos los ha deprimido, mucho adulto mayor está muy solo, o sea, tiene un montonazo de problemas, ¿no? También que vienen como en colación. Exactamente. A ver, esos números es la capacidad que tiene el virus de lograrlo. Y nosotros con nuestras intervenciones es nuestra capacidad de evitarlo o enlentecerlo. Y la salida gradual requiere de compromiso e imaginación, no solo de las autoridades, sino de la comunidad individual. Esta es una responsabilidad mutua, donde cada uno tiene que poner su parte, y cada institución, desde su lugar, tiene que poner su parte, las autoridades en su lugar, la comunidad en su trabajo, los medios, cada uno tiene que poner su cuota de responsabilidad para salir gradualmente. Y ese ingenio, obviamente hay que usarlo para primero de esa salida cuidar a los que más están en riesgo, que evidentemente hasta ahora son los adultos mayores y aquellos que tienen otras enfermedades o hábitos como el tabaquismo.
Entonces requiere incluso de estrategias. Hoy, por ejemplo, se están usando estrategias en medio de este aislamiento, por ejemplo, para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque sabemos que es una medida concreta para protegerse contra el virus. O medidas, estrategias que pueden cambiar una situación laboral para desarrollar otra, por ejemplo, con la comunicación virtual, etc. Entonces, yo creo que lo gradual y lo ordenado significa combinarlo con innovación para proteger a aquellos que están más en riesgo y no tomar una actitud irresponsable o individualista en el sentido de poner en riesgo todo el esfuerzo hecho hasta ahora. ¿Qué agregarías al sistema de prevención, digamos? Tenemos el barbijo, el lavado de manos, ¿algún punto más? El alcohol en gel, ¿algún punto más que la gente tenga que tener en cuenta en estos momentos? El uso del barbijo me parece que es fundamental. El buen uso del barbijo, me parece. A ver, las dos herramientas fundamentales son conceptos básicos. La higiene es la higiene común y corriente. El agua y jabón sirve, la lavandina diluida sirve y el alcohol en gel sirven. Simplemente tenemos que incrementar la conciencia y la frecuencia antes del contacto. La higiene de la superficie también es la que conocemos de antaño. Está con los productos habituales, nada más que más seguido después, antes y después de cada contacto. El barbijo es algo que tenemos que incorporar y hemos visto que barbijos caseros con algunas características disminuyen significativamente la posibilidad de transmisión entre personas. Entonces yo creo que esa. ¿Y qué le agregaría? Y aprovecharía todo ese tiempo para, por un lado, simplificar la información para informarnos con cosas, con fuentes válidas. Y segundo, fortalecer los problemas de salud que una persona puede tener para no descontrolarlos. Entonces, por ejemplo, el buen control de las patologías, sobre todo en los adultos mayores. Y que aquellas personas que lo quieran ayudar, lo pueden ayudar con controles a distancia, con telemedicina, etc. Sí, a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es, Pablo? Que nosotros estamos ingresando ahora en el invierno. Exacto. Que la temperatura baja mucho, que además del coronavirus vamos a tener la bronquiolitis, las alergias, las gripes comunes, o sea, que tienen los síntomas muy parecidos, que seguramente vas a tener fiebre, vas a tener tos. Por ahí, bueno, ahora en algunas no tenés la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, pero que en realidad eso es muy factible que lo tengas. Y me preocupa muchísimo más todavía la crisis que se puede llegar a dar si nosotros tenemos un montón de gente infectada, ya sea por esas enfermedades que son obviamente propias de la estación y además del coronavirus. Estaríamos muy complicados ahí, ¿no? Sí, pero ahí exactamente, pero yo, bueno, dividiría entre lo que es miedo y preocupación. Porque Bien. hasta ahora creo que nos estamos ocupando y hemos logrado. Doy algunos ejemplos. Cuando se toman tantas medidas de higiene como en este tipo de pandemia, ya lo vivimos, si se acuerdan, en el 2009 con la influenza. Tal cual. Esas medidas de prevención tienen consecuencias positivas sobre otras patologías. Entonces ese año tuvimos muchas menos diarreas, bronquitis, etcétera, porque el cuidado tuvo impacto beneficioso sobre otras patologías. Lo mismo que ese año tuvimos una proporción mayor de personas vacunadas, por lo cual a los años siguientes tuvimos menos casos y después cuando se relajaron las medidas volvimos a tener picos. Entonces, en definitiva, yo creo que las medidas preventivas hay que, si se me permite la palabra, no trato de ser, hay que utilizarlas en forma racionalmente, metódicamente y continuamente y no tener reacciones histéricas como sociedad, digo, ¿no es cierto? De que uno, ahora tengo coronavirus, me lavo las manos y después no me las lavo más. O este año todo el mundo está desesperado por vacunarse y por ahí personas que el año pasado decían, no me interesa. Entonces, a veces tenemos medidas eficaces que la banalizamos cuando no tenemos el problema y después salimos corriendo cuando nos urge. Entonces
que tenemos que aprovechar la oportunidad para aprender de lo que nos deja esta pandemia y poder construir medidas que nos hagan una sociedad un poco más saludable, un poco más solidaria y que podamos tener estructuras sanitarias y de investigación más consolidadas a mediano y largo plazo. Pablo, te quería consultar, porque el coronavirus es uno de los temas que nos toca, el más importante en salud, pero también está el otro que es el dengue. Exactamente. ¿Hasta cuándo se espera el pico de contagio de dengue, por ejemplo? ¿Ya tendría que empezar a bajar? Sí, el dengue es un problema. Ahora estamos, por ejemplo, yo con telemedicina este fin de semana hice 2 diagnósticos. Estuve hablando con colegas de La Rioja y de Tucumán, una cantidad de casos enormes. El pico se esperaba que baje para mayo por una cuestión climática y de hecho se esperaba el pico de coronavirus para julio. Lo que hemos visto que la curva se aplanó. Y acá me viene muy bien el comentario, porque yo creo que lo más importante de cualquier medida preventiva, o sea, si yo tomo las medidas preventivas por sí solas, no me sirve ninguna. Ahora, cuando las integramos, no solo son eficaces para un problema de salud, sino para varios. Las medidas de higiene no son eficaces contra el coronavirus, son eficaces para proteger la salud. ¿Está? Las medidas que tienen contra la higiene comunitaria, como puede ser descacharrar o desmalezar, tienen un impacto saludable sobre la comunidad enorme. Entonces yo creo que tenemos que fortalecer esas medidas integrales, y vuelvo a repetir, no de una manera histérica, sino de construcción. Entonces, es un problema que tenemos en forma impresionante y hay que evaluar las causas, no solo médicas y sociales, sino qué factores ambientales, ecológicos, están haciendo que virus que eran tropicales, como el dengue, desde hace algunos años los tenemos en zonas templadas y húmedas. Tendríamos que combinar saberes y ciencias para ver qué factores hacen que estemos modificando estas patologías en tan ¿Y por qué no, y por qué no lo estamos haciendo? Es una buena pregunta, creo que daría para un programa entero, pero no sé si no se está haciendo. Lo que se debería hacer es que lo vayamos construyendo. O sea, hoy sabemos que cómo modifica el ambiente con algunos vectores y con algunos animales que hacen que la convivencia entre seres humanos y animales, me estoy refiriendo no a la convivencia, sino a lo que ingerimos o cómo producimos los alimentos y qué elementos usamos para producir los alimentos, se convierta en una hacinación casi. Claro. Pero bueno, es un tema muy amplio donde obviamente tenemos que intervenir cada sector desde su saber. Se estaba hablando hace un par de años, yo tuve dengue, y en ese entonces se hablaba que en algunos países ya había una vacuna. ¿En qué quedó? Que la iban a traer en Argentina, que estaba en prueba, ¿en qué quedó el tema de la vacuna? Bueno, viene muy bien el tema ese, porque, el desarrollo de vacunas o el desarrollo científico, obviamente es una actividad sostenida en el tiempo, que demanda mucha estructura, inversión a largo plazo. Entonces, por un lado, la actividad científica, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas, es una actividad sostenida y metódica. Cuando le interrumpimos, pongo como, por ejemplo, nosotros teníamos Ministerio de Ciencia, no lo teníamos, ahora lo volvemos a tener, lo mismo el Ministerio de Salud. Cuando hacemos esas interrupciones, ese circuito se corta. Y lo mismo en lo metódico de las vacunas. Y ahora se está buscando vacunas para el coronavirus. ¿Cuál es el tema? En el desarrollo de vacunas, uno lo primero que evalúa es seguridad, después eficacia, después la producción y después el acceso a la población. ¿Se entiende? Entonces, la vacuna del dengue
ha ido alternando en esa producción entre eficacia y seguridad que no ha podido pasar determinadas etapas. Ahora bien, el dengue, la actividad científica es una actividad que requiere mucho apoyo y mucha inversión. Y es verdad que el apoyo y la inversión de las enfermedades que afectan a los sectores subdesarrollados es menor que aquellas que afectan a los sectores desarrollados. Entonces, no tenemos la misma constancia en el desarrollo de una vacuna para el dengue que para el desarrollo de otras enfermedades. No tenemos un nulo desarrollo en enfermedades como el Chagas, porque afecta a determinado sector del mundo. Entonces, de vuelta hay varios factores. En concreto, no ha pasado las etapas suficientes como para hacerse masiva, aunque siguen en continuo estudio, y no ha tenido el apoyo suficiente y necesario para que ese desarrollo llegue en tiempo y forma. ¿En otros Además, países sí se está comercializando? No, sí, pero además de algunas dificultades que tiene el desarrollo de vacunas de virus que requieren algunas características biológicas que hacen su dificultad. Bien. Sí, Pablo, ¿te quedó alguna, Cris? No, yo ya estoy. Buenísimo, entonces, Pablo, la verdad que clarísimo. Muchísimas gracias por estos minutos y ojalá que esto que hablamos último, que haya apoyo para poder desarrollar realmente la vacuna, que haya apoyo tanto económico como de salud, como instructivo, como lo que sea, que en realidad tengamos una vacuna pronto para todas aquellas necesidades que tiene la Argentina, ¿no? Sí, exacto. Y ahora lo fundamental en esta etapa, digamos, esto es algo que nos cambió la vida. Pudimos lograr con mucho esfuerzo que los resultados no sean catastróficos como en otros países, que se les llenó de muertos. Así que si los resultados son buenos, salgamos ordenadamente, con responsabilidad, cada uno desde su lugar, que creo que va a ser la mejor salida, ordenada para no tropezarnos y caernos sobre el final. Y bueno, agradecerles a ustedes por el tiempo y la llamada. Un placer.